Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, me llamo Elena. Soy madre. Tengo una hija. Se llama Sofía. Tiene 10 años. Vivimos en un pueblo pequeño. Es tranquilo. Es seguro. Conocemos a todos aquí, pero ahora algo cambia. Recibo una llamada telefónica. Una empresa en Londres quiere ofrecerme un trabajo. Es un buen trabajo, buen sueldo, una nueva oportunidad, pero está lejos, muy lejos. Necesito mudarme a Londres y debo llevar a Sofía conmigo. Esa noche me siento en la cocina. Miro la oferta de trabajo. Me tiemblan las manos. Me siento nerviosa. Me siento asustada. Londres es una ciudad grande. No conocemos a nadie allí. ¿Y si nos perdemos? ¿Y si el trabajo no es real? Sofía entra. Me mira. Mamá, ¿por qué estás tan callada? Pregunta. Sonrío un poco. Sofía, quiero hablar contigo, digo. Ella se sienta a mi lado. Le muestro la carta del trabajo. ¿Qué es esto? Pregunta. Es de una empresa en Londres, digo. Quieren darme un trabajo, pero eso significa que debemos irnos. Debemos dejar nuestro hogar, nuestros amigos, tu escuela. Ella baja la mirada. Se queda callada por un momento. Luego dice, ¿tendré nuevos amigos en Londres? Eso espero, digo. ¿Iré a Cesanda a una escuela nueva? Sí, digo. Una grande, con muchos niños, pero todo será diferente. Sofía parece asustada. Yo también tengo miedo. Nos sentamos en silencio. Le tomo la mano. Sofía, no quiero irme sin ti, digo. No te dejaré aquí. Te quiero demasiado. Ella me mira. Sus ojos están muy abiertos. Entonces vamos juntas, dice en voz baja. La abrazo con fuerza. Sí, juntas. Esa noche no duermo mucho. Pienso en empacar, en el avión, en una nueva vida. También pienso en el miedo. Pero recuerdo lo que dijo Sofía. Vamos juntas. Tal vez sea difícil. Tal vez lloremos. Pero tal vez, solo tal vez, esta sea nuestra oportunidad de crecer, nuestra oportunidad de ser valientes. ¿Te mudarías a otro país con tu hijo? ¿Dejarías todo atrás por un futuro mejor? Dime, ¿qué harías tú? Decidimos ir a Londres. Acepto la oferta de trabajo, pero aún me siento nerviosa todos los días. Empiezo a preparar todo. Llamo a la aerolínea, busco boletos, trato de encontrar un apartamento pequeño en Londres. Cada noche me siento con Sofía y hacemos listas. ¿Qué llevamos? ¿Qué dejamos? ¿Qué papeles necesitamos? Sofía
Me ayuda a empacar. Dobla su ropa y pone sus libros favoritos en una bolsa pequeña. También mete una foto de su mejor amiga. No dice mucho, pero lo veo en sus ojos. Está triste. Una tarde vamos a la escuela para despedirnos. Sofía abraza a su maestra. Sus amigas le dan pequeñas notas y calcomanías. Ella sonríe, pero cuando caminamos de regreso a casa, está callada. Le pregunto, ¿estás bien? Asiente, pero no habla. Por la noche, llora un poco en la cama. Me siento a su lado. Está bien llorar, le digo. Yo también me siento triste. Pregunta, ¿seré feliz en Londres? Le tomo la mano y le digo, no lo sé, pero estaremos juntas. Eso es lo que importa. El día antes del vuelo, visitamos a mis padres. Son mayores y amables. Mi madre llora cuando nos abraza. Le da a Sofía una bufanda que hizo a mano. Para el frío de Londres, dice. Mi padre intenta sonreír, pero su voz tiembla. Me dice, sé fuerte. La vida en una ciudad grande no es fácil. Lo intentaré, papá, respondo. Me abraza durante mucho tiempo. Esa noche no duermo. Siento el corazón pesado. Me pregunto, ¿estoy haciendo lo correcto? Por fin llega la mañana. Tomamos un taxi al aeropuerto. Sofía mira por la ventana. Me toma la mano con fuerza. Quiero ser fuerte, pero también tengo ganas de llorar. En el aeropuerto, todo va muy rápido. Registramos nuestras maletas. Encontramos nuestra puerta. Sofía no deja de preguntar, ¿a dónde vamos ahora? Sonrío y le digo, sígueme, estamos bien. Pero por dentro me siento perdida. Mientras esperamos para abordar el avión, miro a mi hija. Su carita se ve cansada pero valiente. Dice, mamá, estoy lista. Sonrío. Digo, yo también. Pero en el fondo no estoy segura. ¿Qué pasa si cometí un error? ¿Y si no encuentro el apartamento? ¿Y si el trabajo no es real? Trato de alejar esos pensamientos. Cierro los ojos y respiro hondo. Me digo, eres madre, debes ser fuerte. Escuchamos la voz por los altavoces. Ahora abordando, vuelo a Londres. Ya está. No hay más tiempo para cambiar de opinión. Miro a Sofía. Ella asiente. Le tomo la mano. Caminamos hacia el avión. No sé qué nos espera en Londres. Pero una cosa está clara. No vamos a volver atrás. Estamos en el avión. Sofía se sienta junto a la ventana. Mira las nubes. Puedo ver que intenta ser valiente. Me sonríe y dice, estamos volando, mamá. Le devuelvo la sonrisa y digo, sí, vamos a Londres.
pero por dentro me siento nerviosa. Reviso mi bolso una y otra vez. ¿Pasaporte? Sí. ¿Documentos? Sí. ¿Dirección del apartamento? Sí. Todo está listo. O al menos eso creo. El vuelo es largo. Leemos, vemos una película e intentamos dormir. Sofía cierra los ojos, pero yo me quedo despierta. Miro por la ventana. Me pregunto si alguien nos recibirá en el aeropuerto. Me pregunto si el apartamento realmente existirá. Estoy cansada, pero no puedo descansar. De repente, el avión empieza a sacudirse. Sofía se despierta. Se ve asustada. ¿Qué está pasando?, pregunta. Le tomo la mano. Solo es turbulencia, es normal. Pero mi corazón late rápido. Las luces parpadean por un momento. Respiro hondo y finjo estar tranquila. Después de unos minutos, el avión vuelve a estar en calma. El piloto dice que todo está bien. Sofía empieza a relajarse. Yo también trato de relajarme. Una azafata se acerca y nos ofrece jugo. Sofía vuelve a sonreír. Pienso, está bien, estamos bien ahora, pero estoy equivocada. Cuando aterrizamos en Londres, el aeropuerto está lleno de gente. Seguimos las señales, recogemos nuestras maletas, pero entonces noto que falta algo. Mi segunda maleta no está. La que tenía la ropa de Sofía, sus documentos escolares y mi contrato de trabajo. Siento que el corazón se me detiene. Pregunto al personal del aeropuerto. Revisan el sistema. La maleta no está. Tal vez se quedó en el otro país. Tal vez se perdió. Sofía dice, ¿qué hacemos, mamá? Trato de mantener la calma. Esperamos. Tal vez la encuentren, digo. Llenamos un formulario. Nos dicen que llamemos al día siguiente. Salimos del aeropuerto con solo una maleta. Llamo al dueño del apartamento. No contesta. Lo intento de nuevo. Nada. Siento un viento frío en la cara. Hace mucho frío en Londres. Sofía se ajusta su pequeña chaqueta. Tengo hambre, dice. Miro a mi alrededor. Encontramos una pequeña cafetería. Nos sentamos y pedimos té y un sándwich. Reviso mi correo otra vez. Aún sin respuesta, siento un dolor extraño en el estómago. Entonces suena mi teléfono. Es la empresa. Siento alivio. Hola, digo. La voz dice, lo siento, el trabajo ya no está disponible. Me quedo paralizada. ¿Qué?, pregunto. Tuvimos que cancelar el puesto. Gracias por tu interés,
La llamada termina, me quedo sentada en silencio. Sofía me mira. ¿Está todo bien? Pregunta. No puedo hablar. Quiero llorar, pero no puedo. No ahora. Miro a mi hija. Digo, hay un problema, pero encontraremos una solución. Ella asiente despacio. Somos fuertes, dice. Sonrío un poco. Sí, lo somos. Salimos de la cafetería. El cielo está gris. El viento es frío. Aprieto fuerte la mano de Sofía. Caminamos hacia la dirección que me dio el dueño del apartamento. Todavía tengo esperanza de que alguien abra la puerta. Tal vez solo no contestó el teléfono. Tal vez todo esté bien. Cuando llegamos, miro hacia arriba. El edificio es viejo, pero no está mal. Toco el timbre. Nadie contesta. Lo intento otra vez. Nada. Llamo al número. Sigue sin responder. Le pregunto a una vecina. ¿Conoce al hombre que vive aquí? Ella sacude la cabeza. Ya no vive nadie ahí, dice. Se me cae el alma. Me siento en los escalones con Sofía. Ella apoya su cabeza en mi hombro. No sé qué hacer. Sin apartamento, sin trabajo, sin maleta, sin familia aquí. Por un momento me siento completamente perdida. Un hombre pasa caminando. Nos ve, se detiene. ¿Están bien? Pregunta. No sé si debería responder, pero lo hago. Le cuento un poco de nuestra historia. Él escucha. Luego dice, vengan conmigo. Hay un refugio a 2 cuadras de aquí. Es para mujeres y niños. Tal vez puedan ayudarlas por unas noches. Miro a Sofía. Está cansada. Digo, gracias. Caminamos en silencio. El refugio es pequeño, pero cálido. Una mujer amable nos recibe. Nos da té y nos muestra una habitación pequeña. Tiene 2 camas, nada más. Pero en ese momento se siente como un palacio. Sofía se acuesta y se duerme enseguida. Esa noche me siento en la cama y lloro en silencio. No quiero que Sofía escuche. Me siento como un fracaso. Me pregunto, ¿por qué vine aquí? ¿Por qué la traje a este lugar sin nada? Miro por la ventana. Londres está afuera, grande, fría, extraña. Pero justo antes de quedarme dormida, la trabajadora del refugio toca la puerta. Sonríe. Hay una mujer aquí que escuchó tu historia. Dice que trabaja en un centro comunitario. Necesitan ayuda con la limpieza y el servicio de comida. Quiere conocerte mañana. Parpadeo. ¿De verdad? Pregunto. Sí, dice. No es un gran trabajo, pero es algo. Siento algo pequeño dentro de mí, como una luz muy pequeña, pero está ahí.
Al día siguiente, conozco a la mujer. Se llama la señora Patel. Sonríe y dice, todos empezamos en algún lugar. Puedes ayudarnos y tal vez nosotros podamos ayudarte a ti. Acepto el trabajo. Pagan muy poco, pero nos da un inicio. También me ayuda a llamar a la aerolínea. Después de 3 días, llega mi maleta perdida. Dentro están los papeles escolares de Sofía y mi contrato original de trabajo. Lo leo de nuevo y veo algo que no noté antes. Al final, en letras pequeñas, dice, para consideración futura. Nunca fue una promesa firme. Malinterpreté. Al principio me siento enojada, pero luego río. A veces no perdemos cosas, solo las vemos con claridad por primera vez. Cada día voy al centro comunitario, limpio la cocina, ayudo a servir almuerzos, lavo platos. No es fácil, pero es un trabajo honesto. La señora Patel es amable, habla despacio para que yo pueda entender. A veces trae galletas para Sofía. Para la niña valiente, dice. Sofía siempre sonríe. Después de una semana, el refugio nos da una noticia. Hay un apartamento pequeño disponible. Es parte de un programa para madres solteras. La renta es baja. El edificio es viejo, pero el apartamento está limpio. Un dormitorio, una cocina diminuta y una pequeña ventana con vista a la calle. No es mucho, pero es nuestro. Sofía y yo lo decoramos con dibujos y calcomanías. Ella pega su foto favorita en la pared, la de ella con su mejor amiga de casa. Yo cuelgo una luz pequeña en la ventana. De noche, hace que la habitación se sienta cálida. Inscribo a Sofía en una escuela local. Está nerviosa el primer día. Lleva la bufanda que le dio su abuela y me toma la mano con fuerza. ¿Y si no entiendo a la maestra?, pregunta. Me arrodillo y le digo, escucharás, aprenderás, y yo estaré aquí esperándote. Ella respira hondo y asiente. Después de la escuela, corre hacia mí y dice, mamá, hice una amiga. Siento el corazón lleno. Sonrío. ¿Cómo se llama? Aira, dice. Es amable. Me ayudó a encontrar el baño. Día a día, la vida mejora. Conozco a otras madres en el centro comunitario. Algunas son de la India, otras de Brasil, Marruecos, Ucrania. Todas somos diferentes, pero compartimos el mismo sentimiento. Estamos empezando de nuevo. Un día, la señora Patel me dice, «¿Trabajas muy duro? ¿Te gustaría ayudar en la oficina?» Estoy sorprendida. Pero mi inglés no es perfecto, digo. Ella sonríe. No importa, aprendes rápido.
Digo, sí, es más responsabilidad y un poco más de salario. Por la noche me siento con Sofía en el sofá. Comemos sopa y hablamos de nuestro día. Ella me cuenta sobre una visita escolar al museo. Yo le cuento sobre una nueva receta que aprendí. Reímos, descansamos, soñamos. A veces todavía pienso en ese primer día, el aire frío, la maleta perdida, la llamada que me rompió el corazón. Pensé que habíamos perdido todo, pero en realidad solo estábamos comenzando. Ahora lo veo con claridad. No vinimos a Londres para encontrar una vida perfecta. Vinimos aquí para construir una, paso a paso, juntas. ¿Alguna vez has empezado tu vida desde cero? ¿Crees que los momentos difíciles pueden llevar a algo mejor? Cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si la vida te diera una segunda oportunidad?